Mi familia le dijo a los hijos de mi hermana que comieran primero, y a los míos que esperaran las migajas. Hola a todos, soy Susan, tengo 32 años. Entré en la casa de mis padres para recoger a mis hijos y escuché a mi madre decir que los niños de mi hermana comerían antes y que los míos tendrían que esperar las obras. Jamie y Tyler estaban en la esquina, mirando con tristeza sus platos vacíos, mientras los hijos de Jessica, mi hermana, repetían porciones. Acostúmbrense, les dijo Jessica a mis pequeños, ustedes nacieron para recibir lo que sobra. Mi padre asintió y añadió, tienen que aprender cuál es su lugar. No respondí nada, simplemente recogí a mis hijos y me marché. Pero en las semanas siguientes, lo que descubrí y las decisiones que tomé los hicieron gritar de desesperación. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Deja tu ubicación en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte si alguna vez te has sentido traicionado por tu propia familia, porque lo que viene a continuación no querrás perdértelo. Permítanme retroceder un poco y contarles cómo llegué a ese punto de quiebre. Durante 8 años de matrimonio me convertí poco a poco en el principal sostén económico de mi familia, y no me di cuenta de hasta dónde había llegado hasta que ya era demasiado tarde. Todo empezó de manera inocente, cuando a los 17 años conseguí mi primer empleo serio. Mamá me pidió que colaborara con los gastos de la casa, lo cual parecía razonable, $20 aquí, 50 allá. Sin embargo, a medida que mis ingresos aumentaban durante la universidad y después en mi carrera, también crecían sus peticiones. Lo que yo no comprendía entonces era que me estaban preparando cuidadosamente para convertirme en su solución financiera. Cuando me casé con Marcus y ambos teníamos buenos trabajos, las solicitudes comenzaron a escalar de manera estratégica. Siempre venían acompañadas de la dosis justa de culpa y de una necesidad aparentemente genuina que hacía imposible decir que no. Susan, cariño, tu padre necesita un tratamiento dental, me decía mamá, el seguro no lo cubre por completo y sabes cómo es él para gastar en sí mismo. $1000, Susan. El coche de Jessica se descompuso y lo necesita para trabajar, suplicaba papá, ya está luchando como madre soltera. 2000 para reparaciones, Susan. Tenemos que arreglar el techo antes del invierno, explicaban los dos, mostrando presupuestos de contratistas y rostros preocupados, nos duele pedirlo, pero no tenemos otra opción. $5000. Y yo lo pagaba todo, cada petición, porque los amaba y porque sentía que ayudar a la familia era lo correcto. Lo que no notaba era cómo las cantidades seguían aumentando, como mi carrera exitosa me convertía en un blanco cada vez más atractivo para emergencias más grandes. El patrón era insidioso. Cuando Marcus y yo necesitamos ayuda para mudarnos, todos tenían compromisos previos. Cuando me operaron y necesité que alguien cuidara de los niños, Jessica no pudo pedir permiso en el trabajo. Cuando les pedimos que nos ayudaran a cuidarlos por nuestro aniversario, de repente todos tenían conflictos de agenda. Pero cuando se trataba de dinero, yo era la primera a la que llamaban, y siempre decía que sí. Marcus intentó señalarme suavemente el desequilibrio. Cariño, ¿cuándo fue la última vez que te ofrecieron ayuda con algo? Pero yo los defendía, las dinámicas familiares son complicadas, respondía, ellos muestran su afecto de otra manera, simplemente no son personas demostrativas. Lo que no alcanzaba a ver era el panorama completo, ese que Marcus iba armando poco a poco, los comentarios sutiles sobre nuestros hijos mestizos, la incomodidad que surgía cuando él entraba en una habitación, las preguntas sobre si los niños se encajarían socialmente. Yo lo pasaba por alto, demasiado centrada en ser la buena hija, la hermana confiable, la historia de éxito de la familia que podía ayudar a todos a alcanzar cierta estabilidad. El día en que todo empezó a derrumbarse parecía un día normal. Tenía una reunión con un cliente que se alargó, así que llamé a mamá para preguntarle si podía quedarse con Jamie y Tyler hasta la tarde. Ella aceptó, lo cual debió ser mi primera señal de alerta, porque rara vez se ofrecía a pasar tiempo extra con mis hijos, aunque nunca lo reconociera abiertamente. Cuando llegué a su casa a las 6:30, escuché voces de niños en el interior, pero algo se sentía distinto. El sonido estaba dividido, unas voces venían del comedor, otras parecían venir de la cocina. Usé mi llave, y abrí la puerta para encontrar a los mellizos de Jessica, Madison y Connor, sentados correctamente en la mesa del comedor con platos llenos y vasos grandes de leche. Mis hijos estaban cruzados de piernas en el suelo de la cocina, cerca de la entrada, compartiendo lo que parecían ser bocadillos de mantequilla de maní y observando a sus primos comer lo que olía a espaguetis caseros. «Ah, qué bien que llegaste, hija», dijo mamá, apenas levantando la vista mientras recogía el plato vacío de Madison. Ya estábamos terminando la cena. Observé la escena con calma, Jessica estaba recostada cómodamente en la mesa, desplazándose por su teléfono, mientras sus hijos disfrutaban de una segunda ración. Papá estaba en su sillón reclinable con un plato en las piernas, viendo la televisión.
La división era clara, algunos niños cenaban, otros simplemente eran alimentados. Jamie, Tyler, ¿cómo estuvo su día?, pregunté, agachándome a su nivel. Bien, murmuró Jamie, de 8 años, aprendiendo ya a minimizar lo que sentía. ¿Se divirtieron jugando con sus primos?, pregunté. Tyler, que tenía 6 años y aún no dominaba la diplomacia social, negó con la cabeza. Estaban ocupados con otras cosas. Volví a mirar alrededor, notando detalles que de alguna manera había pasado por alto en visitas anteriores. La forma en que mis hijos instintivamente se colocaban apartados de la actividad principal de la familia. La manera en que los hijos de Jessica se sentían cómodos tratando la casa como su territorio, mientras los míos actuaban como invitados cautelosos. ¿Qué cenaron todos?, pregunté, sospechando ya la respuesta. Mamá hizo espaguetis, anunció Madison con orgullo. Estaban muy buenos, añadió Connor. ¿Y ustedes qué comieron, chicos? Sándwiches, respondió Tyler con naturalidad. La abuela dijo que no había suficiente espagueti para todos. Miré hacia la encimera de la cocina, donde aún reposaba una olla grande con lo que claramente eran sobrantes más que suficientes, en realidad lo bastante como para alimentar a varias personas más. Veo que todavía queda, dije poniéndome de pie. ¿Por qué no les preparo una cena de verdad antes de irnos a casa? Oh, Susan, ellos están bien, intervino mamá rápidamente, los niños no necesitan mucho, dijeron que no tenían tanta hambre de todos modos. Pero yo conocía a mis hijos. Tyler siempre tenía hambre y Jamie jamás rechazaba la comida de su abuela, a menos que algo estuviera mal. Ambos se veían cansados, de una forma que iba más allá del agotamiento físico, parecían emocionalmente drenados. De todas maneras les prepararé un plato, dije avanzando hacia la estufa. No hace falta ensuciar más platos, murmuró Jessica sin levantar la vista del teléfono, ya comieron. Los niños no necesitan comidas completas cada vez que vienen. Ni siquiera dijo tus hijos o Jamie y Tyler, solo niños, genéricos, como si merecieran menos consideración que los suyos. Serví porciones generosas de espaguetis y vi cómo las caras de mis hijos se iluminaban, confirmando que en realidad tenían hambre de verdad, no un simple antojo, sino la necesidad de una comida adecuada. Mientras comían, intenté reconstruir lo que realmente había pasado durante el día con sus abuelos. Entonces, ¿qué hicieron hoy?, pregunté de manera casual. Vimos televisión casi todo el día, respondió Jamie entre bocados. ¿Ningún juego, nada de jugar afuera? Los primos se miraron entre sí antes de que Madison contestara. Jugamos videojuegos arriba. Eso suena divertido. ¿Jamie y Tyler jugaron también? Silencio. Un silencio que hablaba por sí mismo. Los juegos de arriba son para niños mayores, dijo finalmente Connor, aunque solo tenía un año más que Jamie. Ya veo, ¿y afuera? Hizo un día precioso. Jugamos un rato en el patio trasero, dijo Jessica, todavía centrada en su teléfono, pero ya sabes cómo es con grupos mixtos, diferentes intereses, distintos niveles de comodidad. La frase quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones que apenas empezaba a comprender. ¿Niveles de comodidad?, pregunté. Oh, ya sabes, intervino mamá rápidamente, diferentes edades, diferentes personalidades, algunos niños son más sociables, otros más reservados. Pero yo sabía que Tyler era de los niños más sociables que había visto jamás, y Jamie solo se quedaba callado cuando no se sentía bienvenido en algún lugar. Bueno, seguro que la próxima vez se divertirán más, cuando todos se conozcan mejor, respondí. Otro silencio incómodo se instaló. En realidad, intervino Jessica dejando el teléfono, vamos a estar bastante ocupados los próximos fines de semana. Actividades de verano, ya sabes. Actividades de verano que, por lo visto, no incluían a mis hijos. ¿Qué tipo de actividades? ¿Fiestas en la piscina, barbacoas en el vecindario? Sí, muchas reuniones sociales, dijo. Eso suena genial, a los chicos les encanta nadar y las barbacoas. Papá carraspeó. Bueno, algunas de estas reuniones son específicas de ciertos círculos sociales, tradiciones de barrio de toda la vida. Tradiciones en las que, al parecer, mis hijos no eran bienvenidos. Ya veo, respondí, empezando a comprender con claridad. Y esas tradiciones no suelen incluir, añadió mamá con delicadeza, familias que quizá no encajen en el perfil demográfico tradicional. Allí estaba, envuelto en un lenguaje educado, pero inconfundible en su significado. Mis hijos no eran bienvenidos en los eventos del vecindario porque eran visiblemente mestizos, y mi familia aceptaba esa exclusión en lugar de luchar por la inclusión de sus propios nietos. ¿Desde cuándo pasa esto?, pregunté en voz baja. ¿De qué hablas?, respondió Jessica, pero la expresión culpable en su rostro revelaba que sabía exactamente a qué me refería.
¿Desde cuándo han estado tomando decisiones sobre en qué pueden o no pueden participar mis hijos basándose en su aspecto? Susan, estás malinterpretando, dijo papá. Solo intentamos manejar las situaciones sociales de forma realista. Realistamente, como si aceptar la discriminación contra niños de 8 y 6 años fuera el enfoque razonable. ¿Alguna vez han tratado a tus hijos de manera diferente por su raza a los propios familiares? ¿Cómo manejaste descubrir que las personas en las que confiabas eran parte del problema? Déjalo en los comentarios, porque lo que descubrí después fue aún peor. Mientras asimilaba esa revelación, Tyler tiró de mi manga. Mami, ¿podemos irnos ya a casa? La resignación tranquila en su voz me partió el corazón. Mi hijo de 6 años no debería sonar como si esperara la decepción. Ninguno de mis hijos debería actuar como si molestaran en la casa de sus propios abuelos. Sí, cariño, nos vamos en un momento, le respondí, ayudándole a terminar sus espaguetis. Susan, no exageres, dijo mamá, solo intentamos que los niños comprendan cómo funcionan las situaciones sociales. ¿Excluyéndolos? Más bien preparándolos para la realidad, corrigió papá. El mundo no siempre es inclusivo, mejor que lo aprendan en un entorno seguro. Entorno seguro, pensaban que enseñarles a mis hijos a esperar menos era mantenerlos a salvo. ¿Y creen que la casa de sus abuelos debería ser el lugar donde aprendan que no son bienvenidos? Eso no es lo que decimos, protestó Jessica. Entonces, ¿qué están diciendo? Porque suena como si me dijeran que mis hijos deben acostumbrarse a ser excluidos de las actividades familiares porque a algunos vecinos les incomoda su existencia. No los estamos excluyendo de las actividades familiares, dijo mamá, esto tiene que ver con eventos externos. Eventos a los que asisten con los hijos de Jessica, pero no con los míos. Eso es diferente, respondí. Madison y Connor encajan naturalmente en los grupos sociales en los que nos movemos, añadió. Encajan naturalmente, mientras que mis hijos no. Miré a Jamie y Tyler, que escuchaban la conversación con la atenta concentración que los niños reservan para los temas que definen su propio valor. Estaban aprendiendo, en tiempo real, que su propia familia los consideraba un lastre social. Vamos, chicos, busquen sus mochilas. No te vayas enojada, suplicó mamá, podemos hablar de esto. ¿Hablar de qué? ¿De qué creen que mis hijos merecen un trato diferente al de sus primos? ¿De qué consideran aceptable enseñarles que deben esperar menos por quién es su padre? La habitación quedó en silencio. Incluso Madison y Connor, que habían estado charlando durante la cena, dejaron de hablar. Amamos a esos niños, dijo mamá débilmente. Ah, sí, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un partido de fútbol de Tyler? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por el proyecto de arte de Jamie? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para hablar con ellos y no para pedirme ayuda con las facturas? Nadie pudo contestar, porque todos sabíamos la verdad. Su relación con mis hijos siempre había sido secundaria frente a su relación con mi cuenta bancaria. Esto es ridículo, dijo Jessica poniéndose de pie. Actúas como si fuéramos terribles personas solo porque somos honestos sobre las realidades sociales. Estoy actuando como una madre cuyos hijos están siendo tratados como menos importantes que sus primos por su propia familia. Nadie dijo que fueran menos importantes, protestó papá. Acaban de pasar 20 minutos explicando por qué no pueden participar en las mismas actividades que Madison y Connor. ¿Cómo no es eso tratarlos como menos importantes? Ayudé a mis hijos a recoger sus cosas, con las manos temblando de rabia contenida. ¿A dónde vas?, exigió Jessica. A casa, con personas que creen que mis hijos merecen la misma consideración que los demás. El camino de regreso fue pesado, lleno de preguntas no dichas. No dejaba de mirar por el retrovisor a mis niños, ambos mirando por la ventana con el silencio reflexivo de quienes intentan comprender un comportamiento adulto que todavía no alcanzan a entender del todo. Finalmente, Tyler habló, mamá, ¿por qué no podemos ir a las fiestas en la piscina? Había temido esa pregunta, esperando que no hubieran captado del todo las implicaciones de la conversación que habían presenciado. Porque algunas personas todavía no están listas para recibir a todos, cariño. Porque nos vemos diferentes a Madison y Connor, replicó con la franqueza de un niño de 6 años, y sus palabras me golpearon como un puñetazo. Ya entendía más de lo que había imaginado. Sí, mi amor, algunas personas tienen una mente muy pequeña cuando se trata de las diferencias. Jamie, mi pequeño filósofo de 8 años, intervino, ¿es porque papá es negro y tú eres blanca? En parte, sí. ¿Papá sabe que la abuela y el abuelo piensan que somos diferentes? Me detuve en la entrada de casa y apagué el motor, considerando cuánto debía compartir con niños tan pequeños. Pero ya habían escuchado suficiente como para sacar sus propias conclusiones.
Papá sabe que hay personas en el mundo que pueden tratarte de manera diferente por tu aspecto, y por eso él y yo trabajamos tan duro para asegurarnos de que sepas lo especial, valioso y maravilloso que eres. Pero la abuela y el abuelo también deberían pensar que somos especiales, dijo Tyler. Sí, deberían. ¿Lo hacen? Me quedé sentada en el coche mirando a mis hermosos hijos, que hacían preguntas que ningún niño debería tener que formular, y comprendí que no tenía una buena respuesta, porque la evidencia sugería que mis padres veían a mis hijos como complicaciones y no como bendiciones. Marcus estaba en la cocina cuando llegamos, y con solo una mirada a mi rostro comprendió que había ocurrido algo importante. ¿Tarde complicada?, preguntó con cautela. Necesitamos hablar, respondí, señalando a los niños, cuando se acuesten. Pero Jamie, con la devastadora honestidad de la infancia, fue directo hacia su padre y le dijo: «Papá, el abuelo dice que no podemos ir a las fiestas del vecindario porque la gente no está cómoda con los niños mestizos». La taza de café de Marcus se detuvo a medio camino hacia su boca. Su expresión pasó del dolor a la rabia y finalmente a una especie de confirmación resignada. «¿Él dijo eso exactamente?», preguntó. «Dijo que necesitaban prepararlos para la realidad, porque el mundo no es inclusivo», respondí. Marcus dejó la taza con cuidado. ¿Y mamá estuvo de acuerdo con eso? Dijo que se trataba de ayudarles a entender cómo funcionan las situaciones sociales. ¿Excluyéndolos de las situaciones sociales? Exactamente. Marcus se arrodilló al nivel de los niños. ¿Cómo se sienten con lo que dijeron? Confundidos, contestó Jamie, nosotros no hicimos nada malo. Enojado, añadió Tyler, no es justo. Tienen toda la razón, dijo Marcus, ustedes no hicieron nada malo, y no es justo, ¿y saben qué? Cuando la gente los trata injustamente por su aspecto, eso les dice algo importante sobre ellos, no sobre ustedes. ¿Qué nos dice?, preguntó Jamie. Les dice que no son tan inteligentes ni tan cariñosos como deberían ser, y que ustedes merecen estar rodeados de personas que sí lo son. Después de que los niños se acostaron, Marcus y yo tuvimos la conversación que había estado evitando durante años. ¿Desde cuándo lo sabes?, pregunté mientras nos sentábamos en el sofá con una taza de té. Marcus guardó silencio un momento, eligiendo bien sus palabras. Lo he sospechado desde hace tiempo, que tu familia no estaba del todo cómoda con nuestro matrimonio, pero esperaba estar equivocado, o que las cosas mejoraran después de que nacieran los niños. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque sé cuánto amas a tu familia, y porque seguía pensando que quizá, si me esforzaba lo suficiente, si trabajaba duro y tenía éxito, ellos acabarían aceptándome. Recordé todas las veces que Marcus había soportado en silencio reuniones familiares incómodas, conversaciones educadas pero distantes, la forma sutil en que mi familia nunca lo incluía realmente en la planificación o en las decisiones. Susan, dijo con suavidad, esto no es nuevo, solo que ahora es más evidente porque los niños ya son lo bastante mayores para darse cuenta. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu madre me preguntó en privado si estaba seguro de poder proveerte adecuadamente, que tu padre sugirió esperar varios años más antes de tener hijos para comprobar si éramos compatibles a largo plazo, y que Jessica una vez me preguntó si me preocupaba criar niños mestizos en un entorno social complicado. Cada revelación se sentía como una pequeña traición. ¿Cuándo te preguntó eso? En la fiesta del 5º cumpleaños de Tyler. Lo presentó como si fuera una reflexión cuidadosa, preguntando por los desafíos que podríamos enfrentar. Lo miré, comprendiendo cuánto me había estado protegiendo, cuántos gestos de racismo casual había absorbido sin quejarse, porque no quería obligarme a elegir entre él y mi familia. Debería haberlo visto. Viste lo que necesitabas ver para mantener tu relación con ellos. No hay nada malo en eso, pero ahora que los niños son lo bastante mayores para entender lo que sucede, tenemos que tomar decisiones diferentes. ¿Qué tipo de decisiones? Marcus me tomó de la mano. Decidir si vamos a seguir exponiendo a nuestros hijos a personas que piensan que valen menos, que merecen menos amor e inclusión por su raza. La respuesta debería haber sido obvia, pero aceptar eso significaba reconocer que la familia a la que había apoyado durante años, tanto emocional como económicamente, había estado desvalorizando sistemáticamente a mis hijos. Hay algo más, dije, algo que necesito averiguar. ¿Qué cosa? Abrí mi computadora portátil y entré a la aplicación del banco, algo que había estado evitando porque prefería no pensar demasiado en el dinero que salía de nuestras cuentas. Necesito entender cuánto les he estado dando. A medida que los números cargaban, Marcus miró por encima de mi hombro y ambos guardamos silencio al ver cómo el patrón se hacía evidente. Susan, dijo Marcus finalmente, esto es una cantidad considerable de dinero. Los últimos 3 años mostraban $47,000 en transferencias a varios miembros de la familia, ayuda con la hipoteca, pagos de autos,
facturas médicas de emergencia, reparaciones en la casa, devoluciones de préstamos. Ha ido aumentando a medida que mi salario crecía, dije, revisando registros más antiguos. 5 años atrás eran sumas más pequeñas pero más frecuentes. Retrocediendo más, la progresión quedaba clara, lo que empezó como ayuda ocasional se había convertido en un apoyo sistemático. Han estado viviendo parcialmente de nuestros ingresos, dijo Marcus en voz baja, y al mismo tiempo han tratado a nuestros hijos como ciudadanos de segunda clase. Cerré la computadora y miré a mi esposo. ¿Qué piensas que deberíamos hacer? Marcus guardó silencio un buen rato. Creo que debemos proteger a nuestra familia, a nuestra verdadera familia. ¿Y cómo se ve eso? Se ve como establecer límites, como priorizar a las personas que realmente aman y respetan a los 4, y como enseñarles a nuestros hijos que no tienen que aceptar menos de lo que merecen de nadie, ni siquiera de sus propios parientes. Asentí, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. La necesidad desesperada de mantener la paz familiar estaba siendo reemplazada por una necesidad más feroz, proteger a mis hijos de quienes los veían como un problema que debía gestionarse. Creo, dije lentamente, que ha llegado el momento de que mi familia aprenda lo que ocurre cuando das por sentada a la persona que financia tu estilo de vida. Marcus sonrió, pero fue una sonrisa seria. ¿Qué estás pensando? Que están a punto de descubrir cómo se ve su vida sin mi apoyo económico. Lo que hice después lo cambió todo. A la mañana siguiente pedí un día personal en el trabajo. Marcus llevó a los niños a la escuela mientras yo me sentaba en la mesa de la cocina con un bloc de notas, revisando sistemáticamente 8 años de decisiones financieras que nunca había analizado como un patrón. Los números eran peores de lo que había calculado al inicio, no solo las transferencias directas, sino los préstamos nunca devueltos, la ayuda temporal que se volvió permanente, la creciente frecuencia de emergencias que, curiosamente, siempre coincidían con mis aumentos de sueldo o mis bonos. A las 10 de la mañana sonó el teléfono, era mamá. Susan, cariño, he estado pensando en lo de ayer. Quizás empezamos con el pie equivocado. ¿De verdad? Quiero que sepas que te amamos a ti y a los niños más que a nada. Si dijimos algo que sonó hiriente, no era nuestra intención. La cuidadosa no disculpa quedó flotando en el aire, no nos equivocamos o lo sentimos, solo un si malinterpretaste nuestra postura perfectamente razonable. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, querida. ¿Consideras que Jamie y Tyler son tus nietos en la misma medida que Madison y Connor? Hubo una pausa. Una pausa demasiado larga. ¿Qué clase de pregunta es esa? Claro que lo son. Entonces, ¿por qué no los tratas igual que a ellos? Los tratamos igual. Si piensas otra cosa, estás malinterpretando la situación. Tomé una decisión que resultaría crucial más adelante. En lugar de discutir por teléfono, decidí escuchar sus opiniones sinceras cuando creyeran que yo no estaba presente. ¿Sabes qué, mamá? Probablemente tienes razón. Seguramente estaba cansada ayer y leí demasiado en las cosas. Qué bien, dijo, con alivio evidente en su voz, sabía que recapacitarías, siempre has sido tan razonable. Razonable, código para manejable. En realidad estaba pensando en pasar más tarde para disculparme por haber reaccionado de más. Eso sería maravilloso, querida. Jessica también estará aquí, podemos aclarar las cosas. Perfecto. Conduje hasta su casa cerca del mediodía, estacionando a la vuelta de la esquina en lugar de en la entrada. Usé mi llave para entrar por la puerta trasera, avanzando en silencio por el cuarto de servicio hacia el sonido de voces en la cocina. Lo que escuché me heló la sangre. No puedo creer que haya hecho tanto drama por nada, decía Jessica. Actúa como si fuéramos monstruos solo por ser realistas con las situaciones sociales. Los niños tienen que entender cómo funciona el mundo, respondió papá. Mejor que lo aprendan ahora a que luego se hagan ilusiones y se decepcionen. Exacto, coincidió mamá. Susan siempre ha sido idealista. Cree que el amor lo conquista todo, pero eso no es realista con niños mestizos. La cuestión, continuó Jessica, es que los amigos de mis hijos de la escuela iban a estar en esa fiesta en la piscina. No puedo permitir que empiecen a hacer preguntas incómodas sobre por qué Jamie y Tyler no se parecen en nada al resto de la familia. Nos pone en posiciones incómodas. Los vecinos ya lo han notado, suspiró mamá. ¿Y qué dicen?, preguntó Jessica. Oh, lo de siempre, contestó mamá, que si Susan sabía en lo que se estaba metiendo, que si esos niños tendrán problemas de conducta al crecer, la gente se preocupa de que los niños mestizos tengan problemas de identidad. Mis manos temblaban de furia, pero me obligué a seguir escuchando. Bueno, dijo papá, al menos no tenemos que preocuparnos por qué Susan se quede enojada a largo plazo.
Siempre vuelve cuando la necesitamos, sobre todo en cuestiones de dinero. Es demasiado blanda, coincidió mamá. ¿Recuerdan cuando se molestó por el préstamo del coche? Al final lo superó y terminó pagando también el seguro. Susan es nuestra red de seguridad, rió Jessica. Puede hacer un berrinche una semana, pero siempre regresa con su chequera. Y entonces llegaron las palabras que quedarían grabadas en mi memoria para siempre. La cosa es, dijo mamá con toda naturalidad, que los hijos de los hermanos comen primero, y los míos esperan las obras. Así tiene que ser con familias mixtas. Los niños de aspecto normal tienen prioridad, ¿no? Exactamente, confirmó Jessica, y sinceramente, cuanto antes se acostumbren Jamie y Tyler, mejor. Nacieron para recibir las obras, socialmente, en la familia, en todas partes. Es la realidad, tienen que aprender su lugar. Les estamos haciendo un favor al enseñarles desde temprano, añadió papá con tono práctico. Yo estaba de pie en ese pasillo trasero, escuchando cómo mi familia hablaba de mis hijos como si fueran productos defectuosos que había que esconder, no como nietos que debían ser protegidos y celebrados, sino como vergüenzas que había que gestionar y minimizar. Fue en ese instante cuando murió la última parte de mi antiguo yo y nació algo más duro. Entré en la cocina y la conversación se detuvo de golpe. 3 rostros culpables se giraron hacia mí. Susan, dijo mamá con tono alegre, completamente distinto. Qué sorpresa verte tan temprano. Justo le decía a Jessica cuánto disfrutamos de tener a los niños ayer. La desfachatez era asombrosa. Después de escuchar cómo deshumanizaban sistemáticamente a mis hijos, ahora pretendía ser la abuela cariñosa. Ah, sí, respondí con frialdad. Sí, son tan buenos chicos, tan educados y amables. Los miré a los 3, memorizando sus rostros, sus expresiones, la manera casual en que habían estado discutiendo el valor inferior de mis hijos. Vine a buscar la botella de agua de Tyler, mentí con calma, se la olvidó ayer. Por supuesto, déjame ayudarte a encontrarla, se ofreció mamá con falsa amabilidad. Recuperé la botella de agua de la encimera y me volví hacia ellos. En realidad, dije serenamente, acabo de escuchar su conversación. El color desapareció de sus rostros. ¿Qué conversación?, preguntó mamá con voz débil. La conversación donde explicaron que los niños mestizos deben esperar las obras mientras los de aspecto normal tienen prioridad. La conversación donde dijeron que mis hijos nacieron para recibir lo que queda. La conversación donde estuvieron de acuerdo en que tienen que aprender su lugar. Susan, dijo papá con cautela, está sacando las cosas de contexto. De verdad, ¿qué contexto justifica decir que mis hijos de 6 y 8 años merecen menos que sus primos por su raza? Nunca dijimos eso, protestó mamá. Lo dijeron exactamente, escuché cada palabra. Los miré uno por uno, y lo que más me impactó fue la parte de ser su red de seguridad, su cajero automático confiable que siempre regresa con la chequera. Eso no es, empezó Jessica. No lo es. ¿Cuánto dinero le he dado a esta familia en los últimos 8 años? Se miraron incómodos. Somos familia, dijo papá, la familia se ayuda. Tienes toda la razón, respondí, la familia se ayuda. ¿Pero saben qué más hace la familia? Ama y protege a los hijos de cada uno. No les enseña a aceptar discriminación de sus propios parientes. Me dirigí hacia la puerta, luego me volví. Les voy a dar un tiempo para pensar en lo que se escucharon decir hoy, si pueden vivir con tratar a mis hijos como menos dignos que los de Jessica, si su comodidad financiera vale más que el bienestar emocional de sus nietos. Susan, espera, llamó mamá. Hablaremos de nuevo, dije, cuando estén listos para ser honestos sobre si realmente quieren a mis hijos en sus vidas, o solo a mi dinero. Durante la semana siguiente hice una serie de llamadas que transformarían por completo el estilo de vida de mi familia. Empecé con mi contadora, con quien había querido hablar sobre la planificación financiera de nuestra familia. Necesito entender el alcance total del apoyo económico que he estado brindando a mis parientes, le expliqué. ¿Podemos analizarlo? ¿Tienes registros de transferencias y pagos? 8 años de registros. Cuando me devolvió la llamada 2 días después con su análisis, incluso yo me quedé en shock. Susan, has proporcionado $127,000 en apoyo financiero documentado durante 8 años. Eso sin contar regalos o ayudas informales que no quedaron registradas. El número era abrumador. Eso era el pago inicial de una casa, fondos universitarios para ambos niños, las vacaciones europeas. Marcus y yo habíamos hablado de esto durante años. ¿Qué recomendarías a alguien en mi situación?, pregunté a la contadora. Desde el punto de vista financiero, cesar de inmediato todo apoyo. Estás subvencionando el estilo de vida de otros adultos a costa de la seguridad a largo plazo de tu propia familia.
¿Y si quisiera recuperar parte de esos fondos? Eso dependería de la documentación, eran regalos o préstamos. Pensé en años de conversaciones, promesas de, te lo devolveremos cuando nos estabilicemos, seguridades de que era solo ayuda temporal, solicitudes repetidas que venían con acuerdos implícitos de devolución. Algunos eran explícitamente préstamos. Entonces tienes opciones. Pero la pregunta más importante es si vale la pena el costo emocional de exigir el reembolso. Tenía razón. No me interesaba perseguir dinero de personas que ya habían mostrado sus verdaderos sentimientos hacia mi familia. Lo que me interesaba era eliminar su incentivo económico para fingir que nos querían cerca. La siguiente llamada fue a una abogada de familia recomendada por una colega. Necesito entender mis obligaciones respecto al apoyo financiero que he estado proporcionando a mis familiares. ¿Son obligaciones judiciales, padres ancianos que necesitan cuidado? No, apoyo voluntario que se ha vuelto esperado y cada vez más exigido. Entonces no tienes ninguna obligación legal de continuar. Todo el dinero que diste fue tu elección, y dejar de darlo también lo es. ¿Y si han estructurado su vida contando con ese apoyo? Ese es su problema. No estás obligada a mantener a otros adultos económicamente a menos que exista un acuerdo legal específico. Esa noche Marcus y yo tuvimos otra conversación crucial. Quiero cortar todo el apoyo financiero, le dije, todo, inmediatamente. Marcus asintió despacio. Creo que es lo correcto, pero ¿estás preparada para las consecuencias? ¿Qué tipo de consecuencias? Susan, estás hablando de retirar un apoyo sustancial de personas que lo han visto como un ingreso garantizado. Van a desesperarse. Van a decir y hacer lo que sea para mantener su estilo de vida. Tenía razón, pero ya no me importaba su comodidad. Déjame preguntarte algo, dije, si unos extraños trataran a nuestros hijos como lo hace mi familia, ¿qué querrías que hiciera? Cortar todo contacto inmediatamente. Entonces, ¿por qué los parientes deberían recibir un trato distinto? No deberían. A la mañana siguiente comencé el desmantelamiento sistemático de la red de seguridad financiera de mi familia. Primero llamé a la compañía hipotecaria donde figuraba como coprestataria en el préstamo de mis padres. Necesito entender mis opciones para retirarme de esta hipoteca. Necesitarían que los otros prestatarios calificaran para una refinanciación sin tus ingresos, o que el préstamo se pagara por completo. ¿Y si no pueden calificar por sí solos? Entonces normalmente deben vender para saldar el saldo restante, o encontrar a otro coprestatario calificado. ¿Cuánto dura típicamente el proceso de refinanciación? 60 a 90 días, dependiendo de su situación financiera y su crédito. Perfecto, eso les daba tiempo para comprender la realidad sin mi apoyo. Después cancelé todas las transferencias automáticas de mis cuentas hacia ellos, asistencia hipotecaria, contribuciones al fondo de emergencias, pagos de seguros. Todo se detuvo. Llamé al prestamista del coche de Jessica, donde figuraba como cosignataria. Quiero asegurarme de que no se pueda otorgar ninguna refinanciación ni crédito adicional sin mi consentimiento escrito. Podemos añadir esa nota a tu cuenta. Para la tarde había eliminado sistemáticamente mi presencia de su ecosistema financiero, dándoles el tiempo suficiente para comprender lo que estaba pasando y buscar alternativas. Luego esperé. La primera llamada llegó esa misma noche. Susan, cariño, dijo papá, parece que hubo algún error bancario, nuestra asistencia hipotecaria no se transfirió este mes. No hubo error, papá. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cancelé la transferencia automática. Silencio. ¿Puedes explicar por qué hiciste eso? Porque ya no me siento cómoda subvencionando a personas que piensan que mis hijos merecen menos que sus primos. Susan, si esto es por aquella conversación que crees haber escuchado. Papá, escuché exactamente lo que escuché. Mamá dijo que los niños mestizos deben esperar las obras mientras los de aspecto normal tienen prioridad. Tú estuviste de acuerdo en que mis hijos necesitan aprender su lugar. Más silencio. Podemos hablarlo, dijo al fin, llegar a un arreglo. ¿Arreglo de qué? ¿O creen que mis hijos son tan dignos de amor y respeto como los de Jessica, o no lo creen? Por supuesto que lo creemos. Entonces demuéstrenlo. Empiecen a tratarlos así. Dejen de buscar excusas para excluirlos de las actividades familiares. Dejen de enseñarles que deben esperar menos de la vida por su raza. Susan, estás siendo irrazonable. Estoy siendo madre. Se acabó la ayuda hipotecaria, el fondo de emergencias, todo se acaba hasta que aprendan a ser abuelos de verdad para todos sus nietos. Terminé la llamada antes de que pudiera discutir más. 20 minutos después, Jessica llamó. Susan,
¿Qué demonios está pasando? Papá me llamó, está en pánico por la hipoteca. Cancelé mi apoyo financiero. No puedes hacer eso, dependen de ese dinero. Entonces no deberían haber pasado una hora discutiendo como mis hijos son un lastre social que necesita aprender su lugar. Eso no fue lo que dijimos. Fue exactamente lo que dijeron. Escuché cada palabra. La voz de Jessica se volvió suplicante. Mira, quizá podríamos haberlo expresado mejor, pero no puedes destruir la seguridad financiera de mamá y papá por un malentendido. No estoy destruyendo nada. Simplemente estoy dejando de subvencionar a personas que creen que mi esposo fue un error y que mis hijos son un problema. Nunca dijimos eso. Dijeron que mis hijos nacieron para recibir las obras. Dijeron que los niños de aspecto normal tienen prioridad. Dijeron que necesitan aprender su lugar. ¿Qué parte estoy recordando mal? Silencio. Esto es lo que va a pasar, continué, tienen 90 días para aprender a vivir con sus ingresos reales. No más ayuda con la hipoteca, no más pagos de coche, no más préstamos de emergencia. Si logran convencerme de que realmente quieren a mis hijos en sus vidas, no a mi dinero, sino a mis hijos, entonces podremos reconstruir una relación. Susan, por favor, podemos resolver esto. ¿Podemos? Porque llevo 8 años intentando resolverlo y mis hijos siguen sentados en el suelo mientras sus primos comen en la mesa. Las siguientes 3 semanas fueron una clase magistral en ver cómo la gente revela sus verdaderas prioridades. Mamá llamó llorando, explicando cómo habían estructurado su presupuesto en torno a mi ayuda y que era imposible manejarse sin ella. Cuando sugerí que quizá debían mudarse a una casa que realmente pudieran pagar, me dijo que estaba siendo vengativa y cruel. Jessica llamó varias veces, alternando entre la ira y la desesperación. Su pago mensual del coche era de $389, casi una cuarta parte de su salario a medio tiempo en la boutique. Vas a arruinar mi historial crediticio, me acusó, como si su planificación financiera fuera mi responsabilidad. Papá intentó otro enfoque, apareciendo en mi casa sin avisar. Susan, tenemos que hablar de esto con calma. Encantaba de hablar con calma, papá, sobre cuando piensan empezar a tratar a mis hijos con la misma consideración que le muestran a los de Jessica. Los tratamos igual. Tú mismo dijiste que necesitan aprender su lugar por ser mestizos. Eso no era lo que quería decir. Entonces, ¿qué querías decir? Tartamudeó buscando una respuesta, y me di cuenta de que no podía explicarlo sin sonar racista. Porque lo era. Mira, dijo al fin, quizá hemos sido insensibles, pero destruir nuestra estabilidad financiera no es la solución. No estoy destruyendo nada. Estoy dejando de participar en el financiamiento de personas que no respetan a mi familia. Si respetamos a tu familia, demuéstralo. Invita a Jamie y a Tyler a todo lo que invitas a Madison y Connor. Deja de poner excusas sobre las situaciones sociales. Trátalos como los nietos que son, no como problemas que gestionar. ¿Y si hacemos eso vuelve el apoyo económico? El hecho de que su primera preocupación fuera el dinero me lo dijo todo sobre sus prioridades. Papá, si de verdad cambias la forma en que tratas a mis hijos, si empiezas a actuar como un abuelo que los ama y los valora, entonces podremos hablar de reconstruir nuestra relación. Pero los días de pagarle a la gente para que tolere a mi familia se acabaron. En la 4ª semana la desesperación ya era evidente. Mis padres habían puesto la casa en venta. Jessica había empezado a trabajar más horas y buscaba un segundo empleo. El estilo de vida cómodo que yo había estado subvencionando sin saberlo se desmoronaba. Fue entonces cuando decidieron probar otra estrategia. Mamá llamó con una propuesta. Susan, hemos estado pensando, ¿y si organizamos cenas familiares regulares donde todos sean tratados por igual? ¿Cómo sería eso? Bueno, todos los domingos vienen los nietos, mismas actividades para todos, misma cena para todos. Sonaba prometedor hasta que añadió, y quizá, mientras reconstruimos la confianza, podrías al menos ayudarnos con los gastos esenciales, solo la hipoteca, para que no perdamos la casa. Allí estaba, la actuación del cambio a cambio de mantener el apoyo económico. Mamá, ¿sabes qué he aprendido? Que cuando alguien te muestra quién es, le creas. Y ustedes me mostraron que creen que mis hijos merecen menos que sus primos. Todo lo que ha pasado desde entonces ha sido un intento de minimizar esa realidad para seguir recibiendo mi dinero. Eso no es verdad. No lo es. No me estás llamando porque extrañas a Jamie y a Tyler, me llamas porque extrañas mis contribuciones financieras. Los extrañamos a todos. Entonces demuéstralo. Pasen tiempo con mis hijos sin pedirme dinero. Muestren interés genuino por sus vidas sin intentar negociar apoyo económico.
Actúen como abuelos que los aman, no como personas que los toleran por conveniencia. 6 meses después, estaba cargando el lavavajillas tras la cena del domingo cuando Marcus me mostró un mensaje que había recibido. Tu padre quiere encontrarse para tomar un café, dijo. Solo ustedes dos. Dice que quiere disculparse de verdad. Esto era nuevo, en 8 años de matrimonio, mi padre nunca había pedido tiempo a solas con Marcus. ¿Qué piensas?, pregunté. Creo que vale la pena escuchar lo que tenga que decir. 2 días después, Marcus regresó de ese café con una expresión complicada. ¿Cómo te fue? Se disculpó. Una disculpa real, no solo dijo que lamentaba que yo me ofendiera. ¿Por qué exactamente? Por tratarme como a un extraño, por hacer suposiciones sobre nuestros hijos, por participar en conversaciones sobre si pertenecían o no a las actividades familiares. Estudié el rostro de Marcus. ¿Le crees? Creo que está asustado. Perdieron la casa, Susan. Ahora alquilan un pequeño apartamento. Jessica trabaja en 2 empleos y tuvo que vender su coche. Están aprendiendo cómo es su vida sin tu apoyo financiero. Bien, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. Pero también creo que está reflexionando de verdad sobre algunas cosas. Preguntó por los proyectos de arte de Jamie, quiso saber sobre la temporada de fútbol de Tyler. Se veía distinto. Esa misma tarde mamá llamó. Susan, sé que probablemente no quieras escucharme, pero quería que supieras que estamos en terapia familiar. ¿De verdad? Estamos aprendiendo sobre prejuicios inconscientes y cómo nuestro comportamiento los afectó a ti y a los niños. Estamos intentando comprender cómo llegamos hasta aquí. No espero que nos perdones de inmediato, pero quiero que sepas que estamos trabajando para convertirnos en los abuelos que Jamie y Tyler merecen. ¿Y qué significa eso? Significa admitir que estábamos equivocados, sobre las fiestas en la piscina, sobre las cenas, sobre todo. Significa aprender a enfrentar nuestros propios prejuicios en lugar de esperar que los niños se adapten a ellos. Por primera vez en nuestra conversación sonaba sincera, no estratégica. Mamá, necesito que entiendas algo, el dinero no volverá. Sin importar qué cambios hagan, jamás volveré a subvencionar económicamente a esta familia. Lo entiendo. ¿De veras? Porque todas las conversaciones anteriores acababan en una petición de ayuda. Esta familia tiene que aprender a vivir dentro de sus posibilidades. Esa es su responsabilidad, no la mía. Fue la primera vez que la escuché reconocerlo. Si quieres tener una relación con Jamie y Tyler, debe ser porque los valoras, no porque esperas restaurar el apoyo financiero. Los valoro. Sé que no parece, pero sí los valoro. Entonces demuéstralo. No a mí, a ellos. Sé la abuela que necesitan, no la que has sido hasta ahora. 3 meses después tuvimos nuestra primera cena familiar en casi un año. No en su casa, no había espacio en su pequeño apartamento, sino en un restaurante donde cada uno pagó su comida. Observé con atención mientras mis padres interactuaban con los 4 nietos. Preguntaron a Jamie por su último proyecto de arte y realmente escucharon su explicación. Aplaudieron cuando Tyler describió la racha de victorias de su equipo de fútbol. Incluyeron a ambos niños en las conversaciones y en las actividades, en igualdad. No fue perfecto, los años de comportamientos aprendidos no desaparecen de la noche a la mañana, pero fue diferente. Fue mejor. Después de la cena, mientras caminábamos hacia los coches, mamá me apartó. Susan, quiero que sepas que perder tu apoyo financiero fue lo mejor que pudo habernos pasado. ¿Cómo puedes decir eso? Porque nos obligó a examinar por qué estábamos dispuestos a arriesgarnos a perderte a ti y a los niños. Nos hizo darnos cuenta de que habíamos estado priorizando la comodidad sobre la familia, el dinero sobre el amor. La miré, buscando señales de manipulación o cálculo. En su lugar vi algo que no esperaba, arrepentimiento genuino. Los niños todavía preguntan por qué no los ven más seguido, dije. Quizás podríamos cambiar eso, no con grandes reuniones familiares, sino con visitas pequeñas, conociéndolos como individuos. Quizás, respondí mientras conducía de regreso a casa con mi familia. Esa noche Tyler hizo la pregunta que había temido y esperado a la vez. Mamá, ¿la abuela y el abuelo son diferentes ahora? ¿Qué piensas tú, cariño? Creo que están intentando ser diferentes. El abuelo me preguntó por mi proyecto de ciencias y me escuchó de verdad cuando se lo expliqué. ¿Y cómo te hace sentir eso? Bien, como si quisieran conocernos, no solo vernos de refilón. Vi a Jamie asentir en silencio. Marcus me tomó de la mano. ¿Algún arrepentimiento por cómo lo manejaste?
Pensé en la casa que mis padres perdieron, en el estrés financiero que mis decisiones habían causado, en el año de distanciamiento que habíamos soportado. Luego pensé en mis hijos, que estaban aprendiendo que no tenían que aceptar menos de lo que merecían de nadie, ni siquiera de familiares que decían amarlos. Ninguno, respondí. Ni uno solo. Recuerda, tú enseñas a los demás cómo deben tratarte a ti y a tu familia. Nunca aceptes menos que respeto pleno e inclusión para tus hijos. Historia 2. Revelé la aventura de mi padre, en la fiesta del 25º aniversario de bodas, de mis padres porque me llamaron, un inútil sin talento. Hola a todos. No fui invitado, ya que fue mi hermana, la hija predilecta que siempre me ha odiado, quien organizó todo. Ella tiene 22 años, no posee ningún título ni experiencia, pero aún así mis padres decidieron invertir en ella para que iniciara su negocio de organización de eventos. Hasta donde sé, la mayoría de sus clientes han sido sus amigos y algunos familiares que le han encargado pequeños trabajos a lo largo del último año, por lo que esta era su primera gran ocasión. Cuando uno de mis primos, con el que tengo buena relación, me preguntó qué ropa llevaría a la fiesta, fue entonces cuando comprendí que no había recibido invitación alguna. Al enfrentar a mis padres, me dijeron que las invitaciones habían sido gestionadas por mi hermana, pero ellos mismos reconocieron que no era conveniente que yo asistiera. Al principio intentaron disimular y ser amables, pero en realidad lo que insinuaban era que, debido a mi ansiedad, no merecía estar presente. Me sentí profundamente ofendido y comencé a discutir sobre lo injustos y desconsiderados que estaban siendo. Mi madre, siempre dispuesta a defender a mi hermana, perdió la paciencia y me reprochó que no era su culpa que yo fuese un individuo disfuncional con tantos problemas de salud mental. Dijo que, si realmente quería estar allí, debería haber sido una persona normal, pero como no lo era, no quería que la avergonzara delante de tantos invitados con mi torpeza. Después me colgó el teléfono, y mi padre no pronunció palabra alguna en mi defensa, lo cual tampoco me sorprendió, ya que así ha sido siempre en mi familia. Mi madre prefiere a mi hermana porque son muy parecidas, y mi padre carece de carácter en el hogar, de modo que lo que ella dice es lo que se hace. Si mi madre considera que mi hermana merece ser tratada mejor que yo, eso es lo que acaba ocurriendo. Desde mi infancia sabía que ella la quería más, y aunque quizás mi padre no estaba de acuerdo con que fuese tan abiertamente parcial, nunca tuvo el valor de enfrentarla. Tampoco intentó consolarme. Por ello, no debería haberme sorprendido su silencio reciente, pero me incomodó, sobre todo porque hacía un par de meses yo había descubierto accidentalmente que él engañaba a mi madre, y él era consciente de que yo lo sabía. Pensé que, precisamente por esa razón, al menos entendería que me debía algo por mi silencio, ya que guardaba un secreto en su favor. Lo mínimo que podía haber hecho era defenderme, pero ni siquiera entonces lo hizo. Tras esa conversación, decidí darle una lección a mi madre. Pedí a mi primo la dirección del lugar, se la envié a la amante de mi padre y le pedí que se presentara ese día para exponerlo. No fue difícil convencerla, pues llevaba meses molesta con él. El día de la fiesta apareció y reveló a todos la verdad sobre el matrimonio de mis padres, que era una completa farsa y que mi padre mantenía una relación intermitente con ella desde hacía 8 años. Eso fue lo que ocurrió. Puedo dar más detalles si es necesario, pero ahora solo quiero saber si hice lo correcto, ya que mi familia quedó humillada ante todos. Mi madre insultó gravemente a mi padre, hizo un escándalo en la fiesta y tuvo que ser apartada para tranquilizarse. Después, al llegar a casa, no permitió que mi padre entrara, de modo que él se trasladó a un hotel. Mi padre sabe que fui yo quien provocó todo, y me dijo que estaba profundamente decepcionado con la manera en que decidí manejar la situación. Aseguró que había sido extremadamente mezquino y que, en el fondo, no hice más que darle la razón a mi madre, porque finalmente sí terminé avergonzando a la familia por mero resentimiento. Según él, utilicé los sentimientos de otra persona para herir a los míos únicamente por venganza, lo cual fue algo muy bajo. Ahora me siento extraño al respecto, porque fui yo quien llevó a que la amante de mi padre lo expusiera públicamente en el 25º aniversario de bodas de mis padres. La razón por la que no había sido invitado. Edición para quienes pidieron más información, aquí la tienen. La mujer con la que mi padre había estado teniendo una aventura es la madre de una de mis amigas más cercanas de la secundaria. Así fue como mi padre la conoció en primer lugar, porque él solía asistir a mis reuniones de padres y maestros ya que mi madre nunca se molestaba en hacerlo. Para ella, todo giraba en torno a mi hermana. De esa manera entablaron una amistad al principio, y luego comenzaron una relación. El padre de mi amiga había fallecido cuando ella era pequeña, así que al menos su madre estaba soltera. Hace un par de meses fui a un restaurante en las afueras de la ciudad para una cita y allí vi a mi padre con ella. Cuando aparqué mi coche en el estacionamiento, vi el automóvil de mi padre y, dentro,
a los dos besándose apasionadamente. Se separaron en cuanto me vieron afuera, pero ya era demasiado tarde, lo había visto todo. Obviamente me quedé impactado, pero la madre de mi amiga me hizo sentar y me explicó la situación. Me contó que llevaban viéndose en secreto durante los últimos 8 años y que habían planeado esperar para hablarme de ello después de que mi padre se lo confesara a mi madre. Pero, como ya lo había descubierto, era mejor que supiera toda la verdad. Ella misma me dijo que mi padre no amaba en absoluto a mi madre, que apenas podía soportarla, y que solo se había casado con ella por la presión de ambas familias cuando ella quedó embarazada de mí durante el noviazgo. Aparentemente, él siempre había lamentado esa decisión y tenía la intención de divorciarse después de ayudar a mi hermana a establecer su negocio y construir una vida independiente. Originalmente el plan era hacerlo una vez que mi hermana se fuera a la universidad, pero como eso no ocurrió y ella seguía viviendo con mis padres, decidieron posponerlo un tiempo. Aún así, tarde o temprano tendría que hacerse. Como ya me había enterado, lo único que podían pedirme era que guardara el secreto. También me dijeron que, cuando el negocio de mi hermana empezara a despegar, mi padre hablaría con mi madre sobre el divorcio y, una vez finalizado, él y la madre de mi amiga se casarían. Quedaba claro que ella estaba muy seria con mi padre, porque era quien hacía toda la conversación mientras él apenas decía nada, ni siquiera asentía con la cabeza. Acepté guardar el secreto, aunque aclaré que si alguien me preguntaba directamente no lo negaría. Por suerte, nadie sospechó nada y jamás se me cuestionó. Sin embargo, hace unas semanas, la madre de mi amiga comenzó a contactarme para saber si mi padre había hablado con mi madre o si me había dicho algo. Yo no tengo una relación cercana con mis padres, así que no tenía idea de lo que estaba pasando y no podía darle ninguna respuesta. Ella terminó confesándome que mi padre la había estado ignorando durante las últimas semanas y que no entendía nada, porque durante 8 años le había prometido que dejaría a su esposa una vez que su hija menor estuviera asentada en la vida. Y ella sabía con certeza que mi hermana ya estaba trabajando en su negocio y que, a sus 20 y tantos años, no necesitaba la guía constante de sus padres. Por eso trataba de presionarlo para que hablara con mi madre y comenzara el proceso, pero él se limitaba a darle la espalda. Estaba muy confundida y, como yo era la única otra persona que sabía la verdad, intentó desahogarse conmigo. Yo no podía darle información porque no sabía nada, pero de esa conversación entendí que ella no estaba feliz con la situación. Así que cuando me puse en contacto con ella y le hablé del aniversario de bodas y la fiesta, ya estaba bastante molesta. Técnicamente me aproveché de eso para vengarme de mis padres, lo admito, pero tampoco es que la obligara a nada. Solo le di la idea y ella actuó, por lo que estuvo igualmente implicada. Así fue como se desarrolló todo. Mi amigo aún no lo sabe, porque su madre me pidió que no se lo contara. Creía que sería mejor que lo escuchara directamente de ella. Y estoy de acuerdo en que sería más apropiado de su parte. Supongo que a estas alturas ya se lo habrá dicho, aunque no lo sé con certeza. Si no lo ha hecho, dentro de unos días seré yo quien se lo cuente. Actualización 1. Hola, gracias a todos los que comentaron, tanto de manera positiva como negativa. Antes de entrar en la actualización, quiero aclarar un par de cosas en mi defensa. En primer lugar, muchos mencionaron que no le había dicho nada a mi madre sobre la aventura y que, en lugar de ser honesta, había elegido ayudar a mi padre a encubrirlo. A eso solo quiero responder que no se trataba de encubrirlo, sino simplemente de mantenerme al margen. Además, mi madre y yo nunca hemos tenido una buena relación. Ella jamás me ha querido, y debido a eso incluso mi hermana tampoco me quiso nunca. El odio es siempre un comportamiento aprendido, y mi hermana aprendió a tratarme mal por culpa de mi madre. Desde niña podía ver que mi madre nunca me daba importancia, que siempre me gritaba por cualquier motivo, y creyó que podía tratarme del mismo modo. Por supuesto, yo no iba a tolerar nada de eso de mi hermana menor, así que le respondía y terminábamos peleando. De ahí nació su odio hacia mí, y a mi madre nunca le importó. Entonces, ¿por qué iba yo a preocuparme por esa mujer, que jamás se preocupó por su primera hija y siempre la trató mal? No creo haber hecho nada malo guardando ese secreto. Y aun si lo hice, sinceramente no me importa, porque siento que ella se lo merece. No me importa lo que piense nadie, esto es simple y llanamente karma. En cuanto a lo que pasó en la fiesta, reconozco que fui responsable. La novia de mi padre jamás habría sabido la dirección si yo no se la hubiera enviado, así que tuve una gran parte en todo. Pero no es completamente mi culpa. Ella quería ir, quería presentarse y armar un escándalo, y lo hizo. Lo único que hice fue darle los medios para hacerlo, no la obligué. Y si retrocedemos un poco más, yo tampoco obligué a mi padre a tener una aventura, ni lo obligué a ignorarla después, ni a darle la espalda para que terminara enfrentándose a él.
Por lo tanto, acepto que tuve una gran participación, pero pienso que es absurdo culparme de todo. Ellos siempre me trataron mal, así que no veo por qué debería sentirme culpable de servirles un poco de karma. Siempre intenté ser una buena hija para ambos, siempre intenté dar lo mejor de mí para que mi familia se sintiera orgullosa, y nunca fue suficiente. Sé que jamás lo será. Nunca me han valorado, así que no me arrepiento de nada. Tal vez fue humillante para ellos, pero también fue profundamente insultante para mí cuando me llamaron fracasada disfuncional, sobre todo considerando que no lo soy. Sí, lucho contra la ansiedad, no me siento cómoda en las multitudes y me pongo algo torpe, pero no creo que eso sea una vergüenza para nadie, como ellos lo hicieron parecer. En cuanto a ser un fracaso, no sé de qué hablaban, porque hasta donde sé, soy una persona normal y relativamente exitosa para mi edad. Tengo un empleo estable que me gusta y que me paga bien. No dependo de mis padres económicamente, ni lo haría, porque tampoco me ayudarían. Soy completamente independiente, y a mi edad creo que eso es más que suficiente. No sé a quién pensaba mi madre que llamaba fracasada. Quizá no tengo un negocio como mi hermana, pero tampoco tengo padres dispuestos a apoyarme si quisiera emprender uno, y esa es una gran diferencia. En cuanto a lo que ocurre ahora, solo he estado hablando con mi prima sobre la situación familiar, ya que obviamente mis padres no me dirigen la palabra. Ella es hija de mi tía, la hermana mayor de mi padre, y como es lógico, mi tía sabe todo lo que está pasando, y por extensión mi prima también. Ella tiene 21 años, estudia en la universidad cerca y todavía vive en casa. Pues bien, me contó que anoche mi padre se mudó temporalmente con ellas porque no podía seguir pagando un hotel indefinidamente y no tenía idea de cuánto tiempo más mi madre lo mantendría fuera. Así que está viviendo allí por ahora. Claramente mi madre sigue muy enfadada, y no la culpo, debería estarlo. Yo probablemente estaría considerando el divorcio si estuviera en su lugar. Sin embargo, según lo que me contó mi prima, ese tema no está sobre la mesa en este momento. Al parecer, mi padre está intentando reconciliarse y mi madre solo está enojada, conteniendo todo, pero no ha planteado la idea del divorcio. De hecho, cada vez que hablan por teléfono, ella lo insulta y descarga su frustración contra él, aunque no parece tener la intención de dejarlo. La situación es complicada y nadie sabe cómo terminará, ni siquiera yo, porque no comprendo cómo, después de todo lo ocurrido, mi madre aún puede pensar en seguir con él. Pero en fin, esa es su decisión, no la mía. Además, hablé con mi amigo y resultó que no sabía nada de lo de su madre y mi padre. Así que le dije la verdad sin omitir nada, y luego me disculpé por no habérselo contado antes, simplemente porque no sabía cómo hacerlo y porque no quería involucrarme más. Pareció comprenderlo, aunque estaba en estado de shock, lo cual era de esperarse. Colgué para darle tiempo a asimilarlo, no sabía qué más podía hacer. Al menos eso ya está hecho. Se lo dije y ahora podrá confrontar a su madre. Me siento un poco mal por el desastre en el que todos estamos, pero creo que ya guardé estos secretos demasiado tiempo. No tengo que seguir haciéndolo. Intenté mantenerme al margen y no funcionó, así que ahora simplemente estoy siendo honesta y diciendo a cada uno lo que necesita saber. Si eso resulta doloroso para ellos, no es realmente mi problema. He terminado con esto. Actualización 2. Hola. Han pasado un montón de cosas en estas 2 últimas semanas, desde que publiqué mi última actualización. Al parecer, mis padres se dirigen hacia un divorcio. Tardó un tiempo, pero finalmente mi madre decidió solicitarlo y habló con mi padre al respecto. Le dijo que ya no podía continuar, que después de descubrir que la había estado engañando durante 8 años, no podía fingir que todo estaba bien y seguir viviendo a su lado como si nada. Mi padre quedó devastado, lo cual me resulta extraño porque, según lo que me había dicho su amante, él nunca amó a mi madre, siempre se sintió atrapado con ella y solo se casó porque estaba embarazada de mí. Sin embargo, mi prima me contó que el día en que mi madre le comunicó que presentaría la demanda de divorcio, fue a verla y lo encontró totalmente derrumbado, llorando desconsoladamente. Le suplicaba que no lo hiciera, le prometía ir a terapia de pareja, le ofrecía acceso a su teléfono y juraba que sería completamente honesto. Una y otra vez le pidió que no lo abandonara. No entiendo cómo alguien puede engañar a su esposa durante 8 años, crear falsas expectativas a otra mujer y, aún así, pretender que su esposa se quede. Siempre odié a mi madre, pero en este momento creo que detesto a mi padre aún más. Esta familia es un desastre total, y no es uno en el que quiera seguir involucrado. Lo único positivo que salió de lo que hice es que, al menos, ahora mi madre dejará a mi padre, algo que debió ocurrir hace mucho tiempo. Mi hermana tampoco le habla más, aunque él es quien financia su negocio. No creo que esté preocupada por ello, porque sé que mi madre exigirá manutención y,
por supuesto, mi hermana dependerá de ella después. Esa es la situación con mis padres, y estoy seguro de que me culpan por todo. No sé lo que piensa mi madre, pero mi padre no ha dejado de despotricar, diciendo que he arruinado a esta familia, que arruiné su vida desde antes de haber nacido. Mi tía ha intentado calmarlo, pero él sigue hablando de mí con odio, como si todo fuese mi culpa. Mi prima me contó que se está comportando de manera irracional y que mi tía incluso está considerando echarlo de casa, porque no quiere tanta negatividad alrededor y cada vez se le hace más difícil soportarlo. Si lo expulsa, estará en una situación complicada, porque no puede volver a su hogar mientras mi madre viva allí. En cualquier caso, me alegra que mi madre haya decidido dejarlo. Ella no es precisamente una buena persona, pero él se lo merece. En cuanto al amante de mi padre, hablé con mi amigo y, afortunadamente, no está demasiado molesto conmigo. Al principio sí se sintió algo irritado porque no le conté lo que sabía inmediatamente, ya que somos buenos amigos. Le expliqué que no me parecía apropiado que viniera de mí y que tampoco quería involucrarme más de la cuenta. Tras muchas disculpas y explicaciones, me dijo que lo entendía y que, al menos, ahora había hecho lo correcto y le había dicho lo que necesitaba saber. Recientemente, él me comentó que habló con su madre sobre todo esto. Ella estaba muy angustiada, porque sabía que lo suyo con mi padre había terminado definitivamente. Después del incidente en la fiesta de aniversario, mi padre no volvió a hablar con ella. La bloqueó por completo al cabo de unos días, en todas partes, de modo que ella no tenía ninguna forma de contactarlo. Y tampoco lo intentó, porque comprendió que él la había estado engañando y que nunca tuvo intención de dejar a su esposa ni de empezar de nuevo con ella. Mi amigo me confesó que estaba muy decepcionado con su madre, que intentó enfrentarla y enojarse, pero que la encontró tan miserable que no pudo hacerlo y terminó consolándola. Ella ha aprendido la lección, y la ha aprendido de la manera más dura, pero eso es lo que pasa cuando uno se involucra con hombres casados. Ni yo ni mi amigo sentimos demasiada lástima por ella, pero él está cuidando porque teme que pueda hacer algo imprudente. Me agradeció, porque de otro modo nunca lo habría sabido, su madre nunca pensó decírselo, no quería que pensara mal de ella. Al final, todos somos humanos y todos cometemos errores, algunos son más grandes que otros. Y creo que los errores de nuestros padres son mucho mayores de lo que jamás imaginamos, lo que los hace más difíciles de sobrellevar. Yo, por mi parte, estoy aliviado de no hablar con mis padres, porque no quiero tener nada que ver con ellos. Lo único que espero es que las cosas mejoren para mi amigo y para su madre, porque, a diferencia de los míos, al menos él sí tiene una buena relación con ella. Sé que ahora se siente traicionado, como debe ser, pero confío en que logren superar esto juntos. Eso es todo por ahora. Actualización 3. Hola. Ha pasado un mes desde mi última actualización y han ocurrido muchas cosas. Mi prima me contó que, hace un par de semanas, pocos días después de mi actualización, su madre finalmente le pidió a mi padre que se fuera de la casa. Él había estado perdiendo la calma por las cosas más pequeñas, gritándole a cualquiera por cualquier motivo, y ese tipo de comportamiento no iba a ser tolerado allí. Mi tía le ofreció dejarlo quedarse un par de días hasta que encontrara un lugar, pero mi padre es muy egocéntrico, así que, en el mismo momento en que le llamaron la atención por su conducta, que era totalmente irrazonable, salió furioso sin dar las gracias, sin reconocer todo lo que habían hecho por él y sin decir nada a la familia, a pesar de que lo habían apoyado en todo este tiempo. Después de que se fue, mi prima no supo nada más porque ya no tenía contacto con él. Sin embargo, hace unos días regresó llorando, prácticamente rogándole a mi tía que lo dejara volver, porque aunque había encontrado un apartamento, no podía quedarse allí solo. Decía que se sentía demasiado miserable y que temía acabar hundiéndose en una depresión de la que no sería capaz de salir. Prometió comportarse mejor, dijo que ya no actuaría de manera errática, y mi tía cedió. Así que ahora vuelve a vivir con ellos. Según me contó mi prima, está en pleno proceso de divorcio, y va a ser bastante feo porque no está de acuerdo con los términos de la demanda. Habrá mucha negociación antes de llegar a un punto común, y todos sabemos cómo suelen terminar estas cosas, nada bien y muy alargadas. Mi madre ha pedido una cantidad desorbitada de manutención, y mi padre no lo acepta, así que están entrando en el proceso de mediación con sus abogados. Nadie sabe cómo terminará, pero no creo que mi madre vaya a ceder. Yo, por mi parte, estoy muy interesado en todo el chisme que va a salir de esto. En este momento sé que tanto mis padres como mi hermana me odian profundamente, pero eso no me afecta. Ha sido así durante casi toda mi vida. Mi padre ya llevaba tiempo despotricando contra mí, y recientemente descubrí que incluso mi madre y mi hermana también habían estado hablando mal de mí con cualquiera que quisiera escuchar.
Muchos parientes me han contactado para decirme que lo que hice no estuvo bien, que he herido a mi familia y que debería disculparme porque todos son miserables ahora. Es irónico, esperan que me disculpe por haber dicho la verdad, pero durante todos estos años, la forma en la que mi familia me trató nunca les pareció incorrecta. No era ningún secreto que mi madre no me quería y me trataba mal, y que mi padre nunca decía una palabra al respecto. En ese momento nadie quiso involucrarse, pero ahora, de repente, todos tienen una opinión, quieren meterse en nuestros asuntos y dar lecciones sobre cómo debería comportarme. Me resulta muy irónico y hasta gracioso. De todas formas, no me interesa lo que digan los demás. Estoy feliz de haber hecho lo que hice. Mi familia se lo tenía merecido desde hace mucho tiempo. Ahora todos podemos ver quiénes son realmente los fracasados disfuncionales, y eso es un hecho. Actualización final. Hola. Han pasado un par de meses desde mi última actualización y recientemente me enteré, a través de mi prima, de que el divorcio de mis padres finalmente se concretó. En resumen, mi padre luchó con todas sus fuerzas y logró reducir la manutención a una cantidad más razonable, aunque sigue siendo bastante alta para él. Sin embargo, no sé si será suficiente para mi madre y mi hermana, porque no es el tipo de ingresos al que están acostumbradas. Es posible que mi hermana tenga que conseguir un trabajo real, ya que no creo que mi madre pueda mantener el mismo estilo de vida y al mismo tiempo financiar su negocio con ese dinero. Por mi parte, estoy bastante satisfecho con cómo se ha desarrollado todo. Nadie está feliz ahora, y eso era exactamente lo que quería, darles una lección. Creo que lo logré, así que no tengo ningún arrepentimiento. Estoy muy contento. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.